Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí en Sin embargo al aire continúa la cobertura sin descanso. Ahora con noticias a las 2. Yo soy Manuel González Vargas. Yo soy Nancy Gómez. Y estamos en vivo y en directo aquí en Sin embargo al aire, siguiendo desde muy temprano. Y gracias a nuestras compañeras Daniela Barragán y Perla Velázquez por esta continuidad que le han dado a la sesión. Larga sesión, una sesión inédita donde están analizando la constitucionalidad o no de la reforma al Poder Judicial. Ya hubo una primera votación, Nancy, sobre la legitimación. La Corte dijo por una mayoría de 8 votos que sí es legítimo que los partidos impugnen la reforma al Poder Judicial. Ahorita están discutiendo la procedencia de esa impugnación, si la Corte puede definir si pueden modificar la Constitución o no, en este caso sobre la reforma judicial, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Hay una discusión muy intensa. Estaba hablando la ministra Lenia Batres, que ya se posicionó en contra. Parece que hay una ruptura en el bloque de la mayoría de la Suprema Corte, Nancy, con el ministro Pérez Dayán. Entonces veremos qué es lo que pasa en unos minutos. Estamos totalmente en vivo y vamos a seguir con la sesión de la Corte. Sí, vamos a seguir. Hay que mandar a la sesión, me parece que Emma nos comentó. Entonces vamos a regresar a la sesión en vivo de la Suprema Corte y en un breve momento regresamos acá para comentar las intervenciones las más destacadas durante la mañana. Voy a excusarme para conocer de él por 2 razones. En primer lugar, en materia de acciones de inconstitucionalidad, los impedimentos son excepcionales. Los hemos considerado solo en un tema cuando antes de ser ministra o ministro se gestionaba una ley, una determinada norma, además de manera pública, cosa que no es el caso. Y en segundo lugar, porque si bien es cierto que yo, se refiere él, Arturo Saldívar, hace ya muchos meses dije en un par de entrevistas que plantearía mi impedimento ante este tribunal pleno, lo cierto es que fue antes, mucho antes, de que el 6 de agosto, expresamente y públicamente, manifesté que, con independencia de lo que se votara el día de hoy, yo concluiré mi periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre del 2022. Recordar aquí y ahora este pasaje de los anales de nuestro alto tribunal, que es el que mejor ilustra la excepcionalidad de los impedimentos en las acciones, en donde, reitero, a pesar de que el ministro era el destinatario, había dicho en medios de comunicación que se declararía impedido, pero estuvo en el debate y votó con el resto de los ministros que entonces lo integraban. En este sentido, me parece que ninguno de los integrantes de este tribunal pleno está impedido en forma alguna para pronunciarse respecto a la acción que hoy analizamos. Es cuanto, ministra presidenta, y muchas gracias. Gracias, ministra Ríos Farjat. Muy brevemente, ministra presidenta, sobre la cuestión de las cláusulas pétreas en nuestro orden jurídico. El concepto es aceptado por la doctrina constitucional internacional y el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá lo retoma, precisamente porque no existe en el derecho positivo mexicano. Dado que no existe, y así lo señalé, se toma con estas provisiones. Y sería un concepto que en todo caso en México tendría que irse dotando de contenido. Además, yo no estoy muy segura de que tenga que significar algo distinto a lo que menciona el ministro Gutiérrez. Sin embargo, si no dotamos de contenido, de una esencia profunda a la Constitución, parecería que entonces podríamos llegar al punto en donde le demos la vuelta entera a la Constitución y creamos que sigue siendo la misma. En fin, son reflexiones frente a una situación extraordinaria. Sobre qué tanto esa esencia puede ser alterada por el poder reformador de la Constitución y si esa alteración constituye un riesgo a su base profunda, me parece que eso apenas estamos en vías de construcción judicial. No recuerdo otra ocasión en donde hayamos discutido estas cuestiones, y estas expresiones pues se hicieron para justificar la procedencia de un estudio de fondo, a ver qué se puede desarrollar al respecto. Es cuanto, presidenta. Gracias, ministra Batres. Sí, yo nada más quisiera comentar, porque finalmente es parte del debate. Por un lado el ministro Aguilar, por otro lado el ministro
González Alcántara sostienen que pueden utilizarse indistintamente algunos argumentos y justamente por su origen, no por su destino. Es curioso este razonamiento. El ministro Aguilar nos dice que el hecho de que Morena haya utilizado o haya recurrido a un argumento de invalidez constitucional, aunque él no le haya dado la razón en su momento, ahora implicara que la puede dar por tratarse de un solicitante, como si no fuera él la autoridad resolutora, sino el solicitante, y no lo es. Y en el caso del razonamiento del ministro González Alcántara, pues ahora recurre a algún tipo de argumento del ministro Saldívar. Es el mismo caso. El tema es que los que están cambiando de criterio no son ellos, son ustedes. Es el ministro Aguilar, por un lado, y el ministro González Alcántara, por otro lado. Es decir, no estamos en este momento resolviendo esos temas. Allá ya les aplicaron otro criterio. Estamos resolviendo la supuesta inconstitucionalidad de la Constitución en este momento, por lo que yo creo que simplemente se dice no tienen un valor ético. ¿Quiénes? ¿Los solicitantes? No, somos nosotros los que estamos resolviendo y deberíamos en este momento pues hacernos cargo de los criterios con los que resolvemos. Y desde mi punto de vista, el día de hoy, los ministros que estamos aquí, el ministro González Alcántara justamente no propuso la invalidez de la elección de ministros, pero sí la invalidez de la elección de jueces y magistrados. Pero no razonó nunca si teníamos o no teníamos nosotros algún tipo de impedimento al respecto. No era motivo de la propia discusión de fondo. Sin embargo, yo creo desde mi punto de vista, esta reforma que afecta a la totalidad del Poder Judicial no debimos haberla resuelto ni jueces de distrito, ni magistrados de circuito, ni ministras y ministros que el día de hoy la estamos discutiendo. Gracias. Ministro Aguilar. Discúlpeme que vuelva a tomar la palabra, pero muy lejos de lo que yo quisiera, de estar haciendo un diálogo personal en este asunto, yo entiendo que podamos discutir sobre precedentes en general de este tribunal y no de su origen, de quién fue el ponente o quién fue el que votó tal cosa. Y bueno, ahí tiene lo que está sucediendo en estos momentos allá en el Pleno de la Suprema Corte. Es una discusión que comenzó desde las 10 de la mañana y ya van pues 4 horas, poco más de 4 horas en este proceso. Lo que estábamos hablando, Manu, es como ofrecerles a ustedes, a toda la audiencia, a todos quienes nos ven, un resumen, porque luego llega a ser algo complicado hasta para nosotros entenderle a los procesos de la Suprema Corte, pero bueno, ahorita lo que entendemos, que lo que se discutió, no lo que entendemos, lo que se discutió fue esto y que se aprobó con los 8 votos. Sí. Del bloque. Esto sí no ha salido de como digamos el octavo voto sí se dio en esta primera votación, que fue a favor de que los partidos políticos sí puedan impugnar reformas constitucionales. Esto ya fue lo que desde el Pleno de la Suprema Corte estuvieron de acuerdo y avanzaron por eso al siguiente tema, que es el de la procedencia o no del proyecto, si ellos pueden discutir o no el proyecto, y es en eso en donde están. Así es, entonces fue la votación de 8-3 hace un rato, hace como hora y cachito, la votación sobre la procedencia, que eso en un primer momento, pues sí les permite entonces impugnar a los partidos. En este caso fueron PRI, PAN y Movimiento Ciudadano los que impugnaron. Ya dijeron los ministros, 8 votos a favor: Alcántara, Pérez Dayán, Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Lainez, Ríos Farjat y Norma Piña votaron a favor. Los 3 votos en contra, Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel Moza, son estos votos que ya le permiten continuar con la discusión. Se necesitaba, en este caso específico de la votación para la legitimación, una mayoría de 6 votos nada más
consiguieron 8 y ahora están discutiendo en vivo la procedencia. Esto quiere decir, están discutiendo si efectivamente los ministros pueden declarar inconstitucional la reforma judicial o la reforma al Poder Judicial. En ese caso, y en cualquier momento que se vote, nosotros nos vamos en vivo a la sesión. Son las 2:15 de la tarde, tiempo del centro de la República. Estamos en Noticias a las 2. Ya tuvimos el maratónico programa de Café y Noticias con nuestras compañeras Daniela Barragán y Perla Velázquez, que estuvieron cubriendo esa primera parte de la sesión. Y todavía sigue la sesión. En cuanto voten la procedencia, nos vamos a ir. Nos preguntan que cuánto tiempo más o menos va a tardar. No sabemos, porque todavía faltan un par de ministros en expresar su opinión, y ya que todos los ministros del Pleno que quieran hacerlo se expresen, van a pasar a esta votación de la procedencia. Asumimos que no va a tardar mucho más, y por cómo es la Corte, también pensamos que después de esta votación de la procedencia, lo que viene es ya el cierre de la sesión de hoy, y seguirían el jueves, porque mañana hay sesión de salas. Eso es lo que suele suceder en la Corte. Ahora, hoy empezaron temprano. La sesión estaba programada para las 11 de la mañana. Empezaron varios minutos de antelación a esa hora. Empezaron pasadas las 10 de la mañana con la sesión. Entonces es un momento del Pleno muy sui generis, porque no sabemos si hoy de una vez se van a seguir en la tarde ya con la discusión a fondo, si es que logran los 6 votos necesarios para avalar la procedencia de la discusión sobre la constitucionalidad o no de la reforma al Poder Judicial. Pero pensamos que a lo mejor se pasa para el jueves ya la discusión a fondo, si es que hay. Ahora, puede ser que no creemos, por cómo se han expresado los ministros, que no alcance esa votación. ¿Qué pasaría si no alcanzan los 6 votos? Termina aquí ya la discusión de este caso, se descarta el caso y ya no puede haber más discusiones en el Pleno sobre este caso específico con la reforma al Poder Judicial. Pero por cómo se han expresado los ministros hasta ahora, creemos que sí se van a alcanzar los 6 votos que necesitan para la procedencia. Pero después de eso es el análisis de fondo, y ahí hemos encontrado en las participaciones de los ministros más temprano, pues que hay grietas. Sí, hay una grieta en este bloque de los 8. Usted ubicará bien la estructura de la Corte. Son 11 ministros y ministras, y las ministras que han votado en contra de todos esos proyectos son Lenia Batres, Ortiz Half y Yasmín Esquivel. Sí. No te escuché bien, Emma. Vamos a regresar a la sesión en vivo para que usted pueda seguir viendo el debate. Está muy intenso, está hablando en este momento el ministro Lainez Potisek. Vamos a escuchar la discusión porque ha estado muy intensa, tanto del bloque mayoritario, que ya no es tan mayoritario como hemos visto con el ministro Pérez Dayán, y el bloque de las ministras Batres, Yasmín Esquivel y Ortiz Alf. Así es que seguimos con la sesión ahí en el Pleno. Queríamos darles este resumen para que sepan en dónde estamos parados y qué es lo que sigue en los próximos minutos o horas. Vamos a la Corte. Señala en ese momento. Es importante advertir que el proyecto que nos presentó el ministro ponente aborda directa y prioritariamente la inconvencionalidad de un precepto de la Constitución y nos propone 2 resoluciones. Una, la no aplicación de ese precepto de la Constitución, y otra, separarnos de la tesis de contradicción de tesis 293-201. Sí, fundamentalmente el tema adicional que se nos propone es si la Suprema Corte de Justicia tiene competencia o está facultada para llevar a cabo la revisión de una reforma constitucional, ya sea por inaplicación de la norma o por inconvencional o porque vaya contra la Constitución. Es decir, el tema no es menor. Última cita. Dije muchísimo más sobre este aspecto. A diferencia, yo respeto mucho la posición de todas y todos de quienes ya de manera directa y contundente consideren que este máximo tribunal no puede revisar el texto constitucional. Yo me inclino mucho más por una posición como la del ministro Juan Luis González Alcántara, es decir, yo creo que esta reflexión sobre las funciones de un tribunal constitucional es una reflexión que tenemos pendiente o que aún está
pendiente. Desde mi punto de vista, se requiere, por lo tanto, de un análisis profundo de este tema que se había, cito, postergado o no había sido necesario, pero ya estamos en él. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si somos jueces constitucionales, sabemos que muchas de nuestras decisiones se toman en el contexto político y social del momento, y esto es inevitable. Efectivamente, todos los precedentes, como esos que se mencionan, no olvidemos que fueron emitidos en el contexto político de lo que se llamó gobiernos divididos. Es decir, que durante más o menos 30 años, 21 años, de 1997 a 2018, ninguno de los partidos políticos tuvo mayoría, ni siquiera absoluta, para modificar una ley en el Congreso, ya no digamos una mayoría calificada. Lo que propiciaba, lógicamente, la negociación, voluntaria o no, de cualquier reforma legal, ni siquiera constitucional. Y fue en ese contexto donde quiero entender que estos precedentes del Pleno fueron emitidos. Igual que ha sucedido con otras tesis y otras posiciones que hemos variado. La revisión del proceso legislativo se pasó de una jurisprudencia del Tribunal Pleno diciendo que podía haber vicios, pero que estos se convalidaban con la simple decisión mayoritaria del Congreso, a decir no. En ese contexto de gobiernos divididos, dijo no. Se tiene que escuchar a las minorías. Y entonces estableció jurisprudencia sobre los requisitos de votación como parte del proceso legislativo, el quórum y la deliberación libre y pública garantizada a las minorías. Solo para señalar y decir que esas insistencias que quieren apuntar a la incongruencia, pues con todo respeto, desde mi punto de vista, no son válidas. Y en mi caso, desde antes, pero en 2022 dije muy claro que este tema estaba pendiente. Y hoy, aquí está. Ya lo teníamos desde el asunto que tiene pendiente el ministro Pardo, después de la condena que tuvimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa. Es decir, teníamos que entrar a ese tema. Perdón que haya sido largo en esta parte, pero ahora sí paso a exponer lo que había preparado. Esta pregunta de si es posible para el tribunal analizar la constitucional de normas generales contenidas en el propio texto, me parece que está muy relacionada con otra pregunta igual de fundamental, que es el órgano reformador de la Constitución, que no es constituyente, sino órgano reformador de la Constitución. ¿Tiene límites o no tiene absolutamente ningún límite para que aún apoyado en una abrumadora mayoría y cumpliendo los requisitos formales del 135, 2/3 partes y la mayoría de las legislaturas, aunque como hemos visto se consigan aún por legislaturas antes de que les llegue el decreto, están aprobándola, o el caso de la última reforma constitucional de 24 aprobaciones en menos de 12 horas. Pero cumple los requisitos. Entonces, la pregunta para mí es si basta con que se cumplan estos requisitos formales del 135 para que el órgano revisor no tenga absolutamente ningún límite. Y yo creo que la respuesta es negativa. Yo sí le diría a mis compañeras ministras que ya se han pronunciado de manera absoluta que es intocable la decisión del órgano reformador de la Constitución, que mínimo, creo yo, y así lo espero, deberían de reconocer que los vicios al procedimiento
del 72 y 135, en donde no se reúna la mayoría o no sea adecuada o no se reúna la mayoría de las legislaturas o las 2/3 partes o no se reunió el quórum o la votación exigida, pues mínimo el Tribunal Constitucional debería de poder en esos casos, o tampoco en esos. Creo que su postura, igual entendí mal, es totalmente absoluta de que no. Entonces, primero, ¿sí? Y congruente con la última jurisprudencia reciente votada por unanimidad en la segunda sala, y era en materia de amparo, en materia de amparo, donde dijimos contenido esencial o material no, pero lógicamente dejando ver que las normas de procedimiento, pero claro que pueden ser sujetas a revisión jurisdiccional. Muy bien. Señalado lo anterior, a mí sí me parece, y ahí coincido mucho con don Alfredo Gutiérrez Ortiz, tiene que ver con dos puntos. ¿Cuál es el rol del juez constitucional? Y segundo, ¿de qué tipo de constitución estamos hablando? Para mí, en una perspectiva simplista, entendiendo la Constitución como un documento aislado del proceso fundacional de un Estado y visto como una serie de reglas jurídicas o de normas de derecho, porque esa es una posición que seguramente llevará a que no tiene o no hay límites. Pero la otra posición es entender la Constitución como la creación a través de procesos inmanentes que constituyen la identidad de un pueblo y recoge el pacto social y político que son la identidad. Esto es como el acta de nacimiento del Estado mexicano. Es decir, esos principios que el constituyente originario, que solo es uno, ¿sí? Y no el órgano revisor de la Constitución. No hay constituyente permanente, ¿no? Eso fue una noción de un gran constitucionalista, sí, que puso en su libro de texto, Felipe Tena Ramírez, y que, digamos, fue tomada al pie de la letra, pero no es constituyente permanente. Constituyente solo hay uno, es el órgano revisor de la Constitución, al cual, desde luego, que tiene como objetivo el marcar y recoger en la Constitución la evolución política, la evolución social, la evolución económica del pueblo. Pero que la pregunta válida es decir, y también puede modificar al punto de hacer nugatoria o desaparecer las decisiones políticas fundamentales conocidas por la doctrina como cláusulas pétreas o de eternidad, dice el proyecto, llamadas disposiciones intangibles de una Constitución que tienden a librar o a blindar radicalmente de cualquier modificación a determinadas normas constitucionales, discúlpenme, e independientemente de que sean votadas por una mayoría abrumadora o por unanimidad por el Congreso en sus dos cámaras. Entonces, sí corresponde, desde mi punto de vista, desde luego que no tienen que existir de manera expresa. Ahora se nos dice no. El Tribunal Constitucional no puede entrar a revisar ningún texto constitucional, ni siquiera estas cláusulas, sí, porque no te lo autorizó nunca el constituyente. Los ejemplos, me parece, son patentes que nos da el proyecto en derecho comparado. No solo Alemania o Taiwán, que pudiéramos considerar países alejados a nuestra tradición, pero me parece que tomar el ejemplo colombiano, seguido después por Perú y por Belice, donde literalmente sus tribunales constitucionales, sin tener la autorización literal y expresa en su constitución, ¿sí?, rechazó la noción de que puedan
tocarse los principios jurídicos y valores democráticos básicos. En el caso de Perú y en el caso de Belice, la Corte Suprema declara la nulidad de una enmienda que pretendía excluir ciertos recursos naturales de la protección constitucional garantizada por el derecho a la propiedad privada, además del caso colombiano, que es ilustrativo. A mí me parece que como jueces constitucionales y juezas constitucionales, si queremos tomarnos en serio y cumplir el mandato constitucional que nos fue encomendado, sí es una obligación, no es una potestad, el poder revisar, insisto, con una autocontención. Ahí también recojo y comulgo con el proyecto en ese punto de la deferencia en el parámetro de regularidad que nos da. No es que revisemos o cambiemos o modifiquemos o analicemos cualquier texto constitucional. Por eso hay una metodología, en este caso en el proyecto, para ir viendo exactamente qué es lo que se va a considerar como esos contenidos que son indisponibles para todo poder constituido. Y el órgano reformador de la Constitución es un poder constituido, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más adelante continuaré porque en el proyecto, al entrar a la cuestión de fondo, nos va precisamente a establecer qué es lo que vamos o qué propone que consideramos en el caso particular ese coto de dado al órgano de reformador de la Constitución, tanto en el artículo 40 relacionado con el 49 desde mi punto de vista, y adelanto el núcleo esencial de los derechos humanos que de alguna manera está recogidos. En este momento yo me detendría en este punto para votar a favor de la procedencia y dejando para adelante ya el análisis de esas cláusulas. Gracias, ministra. Ministro Esquivel, ¿quiere aclarar algo? Nada más una breve aclaración. Si hay un cambio de criterio del ministro Lainez en los precedentes, revisando la acción de inconstitucionalidad que señala del 24 de noviembre de 2022, es una acción que la promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no los partidos políticos, y en esa nunca se impugnó la Constitución, sino fueron normas secundarias. Por lo tanto, este precedente no es aplicable. Este que señala, se impugnó un decreto de reformas de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Delincuencia Organizada y el Código Fiscal de la Federación. Nunca se impugnó la Constitución. Entonces, creo yo que sí hay un cambio de criterio en sus precedentes. Perdón. ¿Es cuánto, ministro? Gracias. Ministra, perdón que tenga que hacer estas aclaraciones. Por eso voté en contra del proyecto, ministra, porque precisamente no había una impugnación a la Constitución, pero el ministro ponente nos propuso que se revisara por convencionalidad el artículo 19. Por eso, en lo que le leí, dije, no solo nos está proponiendo el tema de la inconstitucionalidad de esas reformas legales, sino se está proponiendo que este tribunal entre a la convencionalidad. Eso es exactamente lo que expresé. Perdón, tener que aclarar. Pero, ministra, y aún si fuera una segunda reflexión, Eso sí. qué bueno, y la sostengo mientras explique públicamente cuál es mi posición y por escrito cuál es mi posición. No estoy entendiendo entonces por qué esos reclamos. Gracias, ministra. Exactamente, la ley no prohíbe, Sí. es más, lo prevé el cambio de criterio, Claro. siempre y cuando se señale la justificación de ese cambio de criterio, y lo permite. No es nada. O sea, aunque se quiera manejar así como tú ya lo dijiste, te aguantas, pues no necesariamente.
Pues sí, correcto. Gracias, señora ministra. Presidente, cuando expresé mi punto de vista... ¿Pidió la palabra la ministra Lenia Batres? Sí la pedí, pero adelante, ministra. Cuando expresé mi punto de vista sobre los antecedentes que normaban mi votación, también manifesté la libertad que todos y cada uno de nosotros tenemos para cambiar de criterio. Las razones que expresé en razón de los precedentes me siguen a mí convenciendo. De ahí que, insisto, cualquiera de nosotros puede cambiar libremente su criterio y a partir de ello votar en consecuencia. Sí es importante, y tomé la determinación de volver a participar, a pesar de que ya he sido claro en mi posicionamiento, sobre la reflexión del señor ministro Lainez Potisek sobre si el constituyente o el poder reformador tiene unos límites, y la interpretación que podemos dar sobre los poderes que tiene esta Suprema Corte para revisar las reformas constitucionales. Solo insisto, yo no considero que esta Corte tenga facultades para revisar el contenido material de las reformas constitucionales, sean estas estructurales o no. Tan lo imaginó el propio Poder Revisor, que en su momento y en la forma de integración de las cámaras estableció un límite infranqueable de 300 legisladores en una de ellas, para que cualquier modificación a la Constitución tuviera que ser motivo de un acuerdo entre la mayoría y las minorías. Si por descuido, si por equivocada interpretación o por la razón que haya sido esto, no se respetó. Y hoy tenemos los números que integran cada cámara y se producen cambios como los que hoy estamos analizando. Ya no es una cuestión que atañe a la Suprema Corte. Quienes en su momento decidieron repartir los escaños de cada cámara tendrían perfectamente claro que esas mayorías podrían llegar a decisiones como esta, a la cual yo me referí como una reforma irresponsable, pero tan irresponsable la creo como atribuido a mí mismo. Tampoco podría decir que tengo las facultades para decir qué es lo que debió llevar o no llevar la Constitución. Lo digo a propósito de los límites a los que se refirió el señor ministro Lainez, con los cuales también me preocupo. ¿Cuáles son los límites? Los límites tendrían que ser los que el propio texto supremo le puso a las representaciones legislativas, sin exceder 300, para que cualquier cambio constitucional tuviera que ser consensado con quienes pensaran igual que ellos y alcanzar las 2/3 partes. Esto no sucedió, es precisamente a lo que hoy nos enfrentamos, y de esta materia podemos esperar cualquier tipo de reforma que ustedes imaginen. Gracias, señora ministra. Gracias. Sí, gracias, ministra Norma. Efectivamente no es el tema de esta sesión los puntos de vista del ministro Aguilar, no nada más, pero en realidad sí son, porque yo creo que es correcto que aquí se razone respecto de cambios de criterios. Lo que no es correcto es insistir en que no se sostuvo un criterio que no se sostuvo. Es decir, que nos indique el ministro Aguilar que sostuvo un criterio distinto del que sostuvo. Y voy a leer, ya leí un párrafo, pero voy a leer 3 párrafos más de su voto concurrente. Dijo él en aquel momento de ese recurso de reclamación que estaban resolviéndose, que dijo textualmente: de aceptarse la posibilidad de que la acción de inconstitucionalidad sea procedente para impugnar reformas a la norma fundamental del Estado mexicano, se desconocería
que su artículo 105, con toda claridad, prevé que ese medio de control únicamente procede para impugnar la constitucionalidad de normas generales inferiores a la Constitución, lo que se corrobora al analizar los supuestos contenidos en los incisos de la A a I de la fracción 2 de este numeral. En dichos incisos claramente se hace referencia a disposiciones generales de rango inferior a la Constitución al mencionarse leyes o tratados, o en el caso del inciso C, al regular la legitimación del presidente de la República por conducto del consejero jurídico del gobierno a normas generales de carácter federal o local, conceptos que claramente excluyen las normas generales de la Constitución, al no tener un ámbito federal o local ni material en específico. En abono de lo anterior, cabe señalar que esta limitante al ámbito de impugnación de la acción de inconstitucionalidad se justifica además porque este medio de control no cuenta con los mecanismos procesales que permitan atemperar las graves consecuencias que derivan de someter a control constitucional una reforma constitucional por la trascendencia de la Constitución Federal, en tanto se erige en parámetro de control de la constitucionalidad de todas las conductas asumidas por quienes se sujetan al orden jurídico del Estado mexicano. Un medio de control de este tipo de actos requeriría de regulación que atendiera a esa particularidad y por ende permitiera la impugnación de una reforma constitucional antes de que entrara en vigor, bien fuera con motivo de su aprobación por el Congreso de la Unión, antes de su valoración por las legislaturas locales o mediante un diverso mecanismo que impidiera generar grave inseguridad jurídica. Es parte de lo que entonces sostuvo el ministro Aguilar. Efectivamente, no es lo único su posición que estaría en este momento a revisión, pero parte de los argumentos por los cuales justamente se aprobó la reforma al Poder Judicial tiene que ver con este elemento de publicidad y de rendición de cuentas a que estamos obligadas y obligados los ministros, los jueces, los magistrados, las ministras, las juezas, las magistradas del Poder Judicial. La implicación, los razonamientos, el voto de cada una y cada uno de nosotros no es un asunto privado que competa al ámbito personal y no se tenga por qué explicar el cambio de en este caso, de criterios, como es el que está sosteniendo el ministro Lainez, que en todo caso sostiene que está cambiando su criterio. Y es más, nos dice que por el contexto político está cambiando su criterio, lo cual justamente es parte de lo que hemos sostenido aquí. Hay cambios de criterio jurídico conforme al contexto político social de nuestro país. Bueno, él nos viene y nos confirma esta circunstancia. Eso yo creo que debería aceptarse en los demás casos, como el del ministro Aguilar, que quiere poner a discusión temas que de verdad no son motivo de este pleno. En algún momento se refirió incluso a adjetivos que no tenían ningún carácter de interés de este pleno, pero no es capaz de aceptar que está cambiando su criterio. Por lo demás, yo sostengo que es incoherente que el Pleno de esta Corte pretenda analizar los límites formales y materiales a los que supone se encuentra sujeto el órgano reformador de la Constitución, sin reconocer efectivamente nuestros propios límites competenciales impuestos explícitamente en la Constitución, con lo que incumpliríamos o incumplimos con esta pretensión la máxima de derecho que establece que mientras los particulares pueden hacer todo lo que no les está expresamente prohibido, las autoridades podemos hacer lo que nos está expresamente permitido, únicamente ello. Queremos alterarlo y esta Suprema Corte, en caso de que lo consintiéramos, pues no tendría y no tendríamos parámetro para
establecer un asidero constitucional para conocer de un proceso cierto que, de acuerdo con la propia Constitución, no fue diseñado para impugnar normas constitucionales. Esta responsabilidad que le confiere la Constitución a la Suprema Corte para ejercer de manera exclusiva el control de constitucionalidad de actos y normas generales está vinculada necesariamente con un ejercicio estricto de las atribuciones que la propia Constitución nos asigna. De otro modo, si la Suprema Corte se arrogara competencias que no tiene y facultades que ni el constituyente ni el órgano reformador nos han conferido, violaríamos los principios de supremacía constitucional, división de poderes, Estado constitucional de derecho y lesionaríamos gravemente los fundamentos de la República. Creo que no podemos permitirlo. Es cuanto. Gracias. Ministra Esquivel. Nada más agradecer al ministro Lainez que reconozca que está cambiando de criterio en esta nueva reflexión, aunque se enoje, pero qué bueno que no es esclavo de sus propias palabras. Nada más esa aclaración. Gracias. Claro. Ministra, ya puede. Ya podemos regresar a discutir el asunto. Creo que ya estamos todos muy cansados. Ministra Presidenta, a mí me gustaría mucho hacerle una pregunta al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues su reflexión inspirada en la doctrina colombiana me parece de mucha relevancia. Y mi pregunta sencillamente es la siguiente. ¿Su teoría de la sustitución le permite analizar los vicios sustantivos o estos quedan simplemente subsumidos en el análisis reforzado dentro del proceso legislativo que hagamos? Entiendo que para usted el fondo se analizan los efectos de la procedencia para ver si hay una sustitución o no. Sin embargo, ya en el fondo, usted reduce la competencia de este Tribunal Pleno al análisis, considero muy reforzado, del proceso legislativo. ¿Entendí bien su planteamiento? Ministro Gutiérrez. Gracias, ministra presidenta. Yo creo que sí, pero me gustaría esperar al próximo apartado para hacer mi presentación. Simplemente aquí, con la disciplina que he estado tratando de mantener de los asuntos, estamos hablando de la procedencia. En el próximo apartado hablaremos de los vicios de forma y luego hablaremos de los vicios de fondo. No me gustaría adelantar la discusión. Creo que ya se ha hecho suficiente y por respeto a los demás compañeros prefiero ceñirme a la discusión del momento. Gracias. Gracias. ¿Ministro? Ministro. Brevísimamente, señora ministra, solo quiero desde luego agradecer cumplida y totalmente a la señora ministra Tenia Batres que me haya hecho resaltar en tantas opiniones y que me mencione constantemente como si fuera yo el motivo del examen y no el proyecto. Y solamente reitero, es cierto lo que dice la señora ministra, podría yo cambiar de criterio, pero no estoy cambiando. En esa misma reclamación, lo dije y lo leí ya 2 veces, no lo voy a volver a leer, dejé a salvo mi criterio para que en un caso extremo se pudiera hacer esto. Pero ya hasta aquí yo no quiero seguir con este argumento. Gracias. Yo voy a estar de acuerdo con la procedencia, pero me voy a apartar de la metodología. Para mí en este apartado es en donde se debe contestar una de las preguntas centrales que gira en torno a la resolución de este asunto y que es sin duda la pregunta que se ha estado repitiendo durante todo el tiempo que llevamos analizando. ¿Es posible impugnar a través de una acción de inconstitucionalidad una reforma a la Constitución? Considero que por un tema de orden y claridad este apartado debió centrarse en contestar frontalmente esta pregunta, no solamente porque en términos de lógica básica, para contestar si una reforma a la Constitución es o no constitucional, primero debemos contestar si es posible analizar dicha reforma a través de algún medio de control, como en este caso a través de la acción de inconstitucionalidad. Pero sobre todo porque considero que dar respuesta a esta pregunta
nos obliga como tribunal a enfrentarnos de manera abierta y frontal a todas y cada una de las objeciones que se han expresado. Estoy convencida que el intercambio de razones entre dichas objeciones y la decisión que en su caso tome este tribunal no solo resulta del todo necesaria, sino que constituye la base de la legitimación democrática de dicha decisión y consecuentemente la fuente de su vinculatoriedad, pues al ser explícita y clara esta contraposición de ideas, se permite conocer las razones que hay en uno y otro sentido y el por qué cada una de las señoras ministras y los señores ministros optamos por una u otra solución, permitiendo de esta manera evaluar la justificación y coherencia de nuestros criterios y la imparcialidad de nuestra actuación. Yo considero que los órganos que intervinieron en el proceso de reformas constitucionales manifestaron en sus informes que la acción de inconstitucionalidad no procede en contra de reformas a la Constitución, así lo hicieron valer, porque el constituyente permanente es un poder soberano. Esta primera objeción no la comparto porque para mí no existe en nuestra Constitución previsto el constituyente permanente. Y no existe porque ningún precepto se le llama de esa manera a los distintos órganos legislativos que intervienen en el proceso de reformas constitucionales. Por el contrario, este es un concepto meramente doctrinal y académico que surgió bajo la simple idea de poder distinguir al poder constituyente, que es aquel que creó y dio vida a la Constitución, de aquellos órganos que fueron creados por la propia Constitución y facultados para reformarla dentro de los límites. Este concepto, en lugar de ayudar a clarificar esta distinción, ha contribuido a confundirnos y sobre todo a generar esa falsa idea de que este mal llamado constituyente permanente es soberano y su competencia es total e ilimitada. A mi juicio, esto no es así, porque no existe en nuestro país ningún órgano que esté por encima de la Constitución. No importa si dicho órgano es el encargado de reformar la ley fundamental, ni tampoco si dicho órgano representa un relativamente amplio consenso popular, pues ningún consenso, por más amplio que sea, está facultado para pasar por encima de la Constitución y mucho menos para derogar los principios fundamentales que nos definen como una república representativa, democrática, laica y federal que se fundamenta en la división de poderes y sobre todo en la protección de los derechos humanos de todas las personas. ¿Qué sucede cuando hemos oído hablar del 135? Se ha oído repetidamente, implica que para poder reformar la Constitución se requiere que el Congreso de la Unión, esta es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros, acuerden las reformas y adiciones, y aquí yo creo que también tendría que analizar la figura de la sustitución, que creo que es lo que propiamente está pasando en esta reforma, y que además estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas. Hay quienes opinan que esta facultad de reformar la Constitución es ilimitada, mientras hay otros que consideran completamente lo contrario. Esto es, que dicha función se encuentra sujeta a los límites que la propia Constitución establece. Lo importante es aclarar como primer punto
en que este debate nace precisamente porque nuestra Constitución no es lo suficientemente clara en cuanto a cuáles son los límites de la función reformadora. Si se trata únicamente de los límites formales establecidos en el artículo 135 constitucional, es decir, que estas reformas constitucionales solo pueden hacerlos los órganos competentes a través del procedimiento ahí precisado, o si también existen límites materiales al ejercicio de esas competencias de reforma, consistentes en el respeto a los principios fundamentales de nuestra democracia constitucional, entre otros los previstos en el artículo 1, 39, 40, 41 y 136 constitucionales. Yo sí creo que hasta los más férreos opositores a la existencia de límites a la labor reformadora de la Constitución reconocen que el proceso de reformas constitucionales debe sujetarse forzosamente, por lo menos, a los requisitos que establece el artículo 135 constitucional. Esto es, para que pueda existir una reforma en nuestra ley suprema, primero debe aprobarse por las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, y además deben ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Esta cuestión nos da pauta que el órgano reformador de la Constitución debe sujetarse forzosamente, por lo menos, a las reglas del 135. Que implica también reconocer que este órgano reformador no es absoluto soberano, pues un órgano soberano, por definición, no está sujeto a ninguna regla, restricción o limitación jurídica precisamente por ser soberano. Esta disyuntiva, esta contradicción nos coloca en una posición muy clara. O decimos que el órgano reformador de la Constitución se encuentra sujeto a los límites que le marca la propia Constitución, como claramente lo establece el artículo 135, entre otros, o bien sostenemos que el órgano reformador de la Constitución es soberano y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de reglas, incluyendo aquella que establece el artículo 135, por lo que para realizar una reforma a la Constitución no se necesita que participen ambas cámaras, no se necesita una votación robusta, ni mucho menos la participación de los congresos estatales. Pero además de la simple lectura del 135 es posible desprender que la facultad de reformarla no corresponde a un poder u órgano distinto creado específicamente con el fin de reformar la ley fundamental. Por el contrario, el ejercicio de esta facultad es el resultado de una colaboración entre distintos órdenes de gobierno que en principio reflejan un amplio consenso político y social. Me refiero a la colaboración entre las cámaras y posteriormente a las legislaturas de los estados. Y visto de esta manera, estimo que nadie podría negar que tanto cada una de las cámaras del Congreso como todos y cada uno de los congresos, vistos de manera individual, están sometidos en el ejercicio de su función a la Constitución y por lo tanto están obligados a respetar y obedecer sus mandatos. Y si aceptamos que tanto el Congreso de la Unión como los diferentes congresos están sometidos a la Constitución, como lo estamos todas las autoridades, porque el simple hecho de que realice una función de manera conjunta o colaborativa los autoriza para dejar de acatar la Constitución. Para mí es claro que esto resulta incompatible con un Estado constitucional y democrático,
pues nos obligaría a aceptar lo que para mí es inaceptable, que una constitución democrática como la nuestra permite que un conjunto de órganos creados por ella misma se sirvan de mecanismos democráticos para destruir a la propia democracia y a la Constitución que es su fundamento. En definitiva, que la Constitución prevé los mecanismos de su propia destrucción que avale el suicidio de la democracia. Traigo bastantes argumentos, pero en mucho comparto lo que comentó el ministro Lainez y lo que comentó el ministro Pardo de cómo ha ido avanzando nuestra doctrina y nuestros criterios a partir de las cuestiones que hemos estado analizando y el sometimiento, el reconocimiento, porque no es sometimiento, el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana y cómo nuestra Constitución no solo son los preceptos que están establecidos según el artículo 1, sino también los de derechos humanos previstos y suscritos por el Estado mexicano que es parte. Y el Estado mexicano sí ha sido condenado. Estamos condenados por prisión preventiva en sentencia y por arraigo. O sea, sí estamos condenados y esa condena, lo dice exactamente la sentencia de Corte Interamericana, es reformar nuestra Constitución. Entonces sí estamos condenados. Se dictó una sentencia en contra del gobierno mexicano, pero luego aceptó el cumplimiento y estamos cumpliendo la sentencia. El Estado mexicano, porque no es el gobierno. Estado mexicano. El Estado mexicano fue condenado a cambiar su Constitución. Es como campo algodonero, es exactamente, o el caso Radilla. Es diferente porque no lo hemos cumplido. Ese asunto que tenemos lo tiene el ministro Pardo para ver los alcances. Está en la Secretaría de Acuerdos para ver los alcances del cumplimiento de esa sentencia y no se ha visto. Campo Algodonero ya se vio, tampoco se ha cumplido. Pero no se ha cumplido. Tampoco se ha cumplido Campo Algodonero y tiene y Radilla, bueno, más o menos, una lista. Pero el de prisión preventiva no se ha cumplido, sí estamos condenados. Pero esto, bueno, está fuera de la plática, pero sí se me hizo que usted afirmara que no estábamos condenados, y estamos condenados por prisión preventiva y por arraigo. Si está suficientemente discutido, vamos a votar. Una acotación, ministro, que quisiera simplemente hacer, porque me parece que no podemos discutir seriamente con falacias. Y yo quisiera nada más que quedara claro que ni el proyecto ni ninguno de los ministros y ministras aquí presentes se han referido a algún argumento de procedencia respecto de la revisión del tema que hoy nos tiene aquí reunidos, que es el de una reforma constitucional en materia judicial. Hay criterios y hay argumentos abstractos, o sea, resulta que la admisibilidad de la posibilidad de revisar una reforma constitucional tiene que ver con cualquier tipo de falla o de vicio en el proceso legislativo, pero el proyecto acepta que no hay ningún vicio, es decir, no tendríamos por qué estar hablando de eso, o respecto de un principio de convencionalidad, pero tampoco se afirma que se tenga este tipo de violación, por lo menos no se afirma contundente o seriamente, es decir, no se sostiene el proyecto con estos argumentos. Nada más quisiera hacerlo notar que finalmente no son los argumentos que sostienen el proyecto que el día de hoy se está sometiendo a discusión de este pleno. Gracias. Es cierto que el proyecto convalida los vicios. No, me refiero al proyecto. Es cierto que el proyecto convalida los vicios. Eso no implica que todos estemos de acuerdo con esa parte, porque es fondo, todavía no lo hemos estudiado. Igual llegamos a la decisión que si se da el proyecto los está diciendo que no existen, pero no hemos expresado nuestro punto de vista. Y en cuanto a la reforma de supremacía constitucional, yo comparto lo que explicó muy claramente el ministro González Alcántara en cuanto a la etapa expresamente del 68 que usted mencionó, del trámite.
Entonces tome votación sobre procedencia. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Apartándome consideraciones con un voto concurrente a favor del proyecto. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra. Señor ministro Ortiz Alf. En contra. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy totalmente a favor, pero pediría a la señora ministra Norma Piña que, si me permite, para completar mi voto concurrente, adicionar las razones que ella expresó. Gracias. Gracias. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto con consideraciones distintas. Señor ministro Bates Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo he sostenido en precedentes y por ninguna otra razón que no sea esa, en contra. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de metodología y por consideraciones diversas. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de algunas consideraciones, con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Aguilar Morales anuncia voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo, con consideraciones distintas. La señora ministra Ríos Farjat anuncia voto concurrente. La señora ministra presidenta Piña Hernández, en contra de la metodología. Con voto en contra la señora ministra Esquivel Moza, la señora ministra Ortiz Alf, la señora ministra Bates Guadarrama y el señor ministro Pérez Dayán. Gracias. Sí les quiero hacer una pregunta a los ministros que votaron en contra de la procedencia. Porque los escuché que lo dijeron, pero sí quiero porque esto dependerá del estudio. Ustedes van por el sobreseimiento. Y ya serían los 4 votos que no nos daría lugar a declarar la invalidez de la reforma en los términos que lo está presentando, o por otra parte reconocer la validez, pero sería el sobreseimiento. Según ustedes, es lo que, según su criterio, procede el sobreseimiento de la acción. Ya no tendría, porque oí que lo dijo la ministra Loreta, sí. Si ustedes van a sostener el sobreseimiento de la acción, entonces ya no se juntarían los votos para analizar el fondo de la reforma, salvo que alguien dijera que se siente obligado por la mayoría. Pero yo entendí que no va a ser así. Entonces, así es. Ministro Aguilar. Es que hay una cuestión que se ha malentendido. El artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que ningún ministro o ministra se puede abstener de votar, solo que tenga un impedimento declarado. Entonces, podría entrarse al fondo y podrían decir que votan en contra o eso, pero no abstenerse de votar. No está autorizado por la ley la abstención de los votos. Esto no es como en la Cámara de Diputados. Aquí la ley obliga a que se vote. Y entonces se puede establecer que pueden votar a Estamos de regreso, tuvimos unos pequeñitos problemas técnicos. Nancy, estamos en Noticias a las 2, son las 3 de la tarde con 8 minutos. Usted estaba viendo en vivo ya la votación de la procedencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Pleno, sobre la procedencia de si los ministros pueden discutir o no la constitucionalidad de la reforma judicial. Votaron 7 a favor, 4 en contra. Los 4 en contra son las ministras Esquivel Moza, Ortiz Alf, Lenia Batres, y se le suma en este caso el ministro Alberto Pérez Dayán, que dijo que no se puede analizar por el caso de que los partidos políticos no pueden impugnar. Vamos a volver a la Corte porque está muy interesante. Están decidiendo si van a ir al fondo o no de la reforma al Poder Judicial, y volvemos para contarles todo el resumen de la sesión. Necesitan 6 u 8 votos.
Si se necesitan 8 votos para invalidar. De acuerdo, una ley es el general. tema que nos quedó pendiente. Claro. Que no acabamos de discutir hasta que viéramos una acción que nos daba para el tema. Eso es todo. Sí. Ministra Esquivel. Sí, obviamente si se requieren 8 votos para invalidar una ley, con mayor razón si se pretendiera invalidar la Constitución. Entonces, esa es mi opinión, y además la integración de 11 evidentemente tiene que ser con 8 votos para la invalidez. Gracias. Claro. ¿Alguien más quiere? En el mismo sentido que la ministra Yasmín Esquivel Moza. Yo, congruente con mi voto cuando establecimos lo de las salas, para mí son 6 votos. ¿Van a votar una votación de invalidez constitucional? ¿También? Wow. Hay por cierto, también en vigor la ley orgánica, la reforma a la ley orgánica. O si quieren, lo detenemos aquí, lo pensamos y regresamos, para no precipitarnos, lo que ustedes decidan. No procede. Pido la palabra, ministra. Bueno, tal y como me he pronunciado en particular cuando discutimos este tema, la acción de inconstitucionalidad 24 del 2024, el 10 de octubre pasado, estimo que tenemos un texto constitucional y que es un mandato de aplicar literalmente ahí su contenido. En este sentido, ahí se establecen los casos en los que se requieren 6 votos y se establece también 2 casos concretos en los que se requiere una mayoría de 8 votos. Este escenario está previsto en los artículos 2 y 6 transitorio de la reforma y refieren únicamente a la votación de esta Suprema Corte para la postulación de candidatos en la primera elección extraordinaria a distintos cargos judiciales y para la designación de integrantes del órgano de administración. Por esas razones, reitero, tenemos que asumir lo que nos dicta actualmente la Constitución en su artículo 105, fracción segunda, último párrafo, que establece: las resoluciones de la Suprema Corte solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 6 votos. Si se pensara que esto tiene alguna relación respecto de las salas, esta situación es distinta, pues las salas no están previstas en la Constitución, tampoco están prohibidas, y solo una forma de organización que decidimos mantener. Es cuanto, ministra presidenta, y reitero lo que pronuncié en esa ocasión, porque es lo que nos impone la Constitución, una lectura textual y no una interpretación. Ahora, sí quiero precisar que el proyecto del ministro González Alcántara sí lleva proponiendo validez de diferentes porciones, y esa validez, como tal, la validez necesita 6 votos. Lo que necesita invalidez, la votación para invalidez, son 8 votos. Si gustan, regresamos. Vamos a hacer un receso porque yo creo que estamos cansados de esta muy interesante discusión, y regresaríamos para ver si la votación, o si nada más que con relación a la validez, que son 6 votos, lo que ustedes decían, porque lo de la invalidez de entrada se desestimaría por el sobreseimiento que están comentando los ministros que votaron en ese sentido. Nada más tendríamos que votar por la validez en dado caso. Regresamos al fondo y vemos ¿Ya se desestimaría? No, podremos continuar el día de hoy si están de acuerdo la mayoría. Mañana daríamos un receso y podríamos continuar, si está de acuerdo la mayoría. Entonces, son las 3:16. La ministra Ríos Fajar me comentó a las 5:15, ¿le parece bien?
O sea, no usted, o sea, a todos, porque la ministra Esquivel dice que a las 4, pero son... No, ministra Presidenta, perdóneme, yo nada más 45 minutos. Una pausa porque ya llevamos como 5 horas. Sí. Pero, no sé, 4:30 nos vemos aquí. 4:30, ¿no? 4:30, no levanto la sesión y cierro la sesión. Nos vemos aquí 4:30, ya votamos lo de los 6, los 8 y vemos si continuamos en el sentido de reconocer validez y ya desestimar invalidez. Gracias. ¿Cómo se decreta un receso? Se decreta un receso. Ahí está la sesión, se van a ir a una pausa en el Pleno de la Suprema Corte, van a continuar hoy mismo a las 4:30, dijo, a las 4:30 de la tarde, la ministra Piña convocó al regreso a la sesión del Pleno, son las 3 de la tarde con 15 minutos aquí en la Ciudad de México, horario del centro de la República. Yo soy Manuel González Vargas. Yo soy Nancy Gómez. Estamos en Noticias a las 2, aunque ya son las 3, sí, porque llevamos una sesión maratónica desde la mañana en Café y Noticias con nuestras compañeras Daniela Barragán y Perla Velázquez, que comenzaron con el programa en vivo. Empezó antes la sesión de la Suprema Corte, Nancy, estaba marcada para las 11 de la mañana, empezó pasadas las 10 horas, tiempo del centro de la República siempre. Y ahorita se acaban de ir a un receso. ¿En dónde estamos en este momento de la discusión? Ya se votó, pasado el mediodía, la legitimación. ¿Qué quiere decir? Que por un voto de 8 ministros contra 3, legitimaron en la Suprema Corte que los partidos políticos pueden impugnar la reforma al Poder Judicial. En este caso es la reforma al Poder Judicial, pero en general lo que dice la Suprema Corte es que los partidos, en este caso PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, pueden impugnar reformas constitucionales, en este caso la reforma al Poder Judicial. ¿Qué estaban en este momento discutiendo? La procedencia, es decir, si la Suprema Corte puede decidir o no si es constitucional la reforma judicial. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se van a una pausa. El Pleno se va a un momento de reflexión y vuelven a las 4:30 horas, tiempo del centro de la República, es decir, en 1 hora con 15 minutos, porque están discutiendo si les alcanza con 6 votos o con 8 para declarar la invalidez de la reforma al Poder Judicial, que es muy polémico lo que están discutiendo en este momento. Porque ya no tienen los votos el bloque mayoritario para esta segunda parte. Porque ¿qué pasó con el análisis del sobreseimiento de la procedencia? Que solo 7 ministros votaron a favor de revisar si es constitucional o no la reforma al Poder Judicial, es decir, de ir a fondo y ver si es constitucional o no. 4 en contra. Las ministras Lenia Batres, Ortiz Alf y Yasmín Esquivel Moza. A ese grupo de 3 se le sumó el voto, en este caso de la procedencia, del ministro Alberto Pérez Dayán, y con eso ya la Suprema Corte no estaría teniendo los 8 votos mínimos que necesita para tumbar la reforma al Poder Judicial. Y ahorita se pusieron a discutir antes de ir a la pausa en el Pleno de la Suprema Corte si les alcanza con 6 votos para declarar la invalidez. Pues es lo que está pasando ahorita. Vamos a ver cómo continúa la sesión, Nancy, pero pues sí está generando mucha polémica en estos minutos porque quieren ver si alcanza esta votación para seguir analizándola. Ya con 6 votos se podría también sobreseer incluso la reforma, pero también se podría declarar invalidez. Veremos qué es lo que sigue con el Pleno de la Suprema Corte. Le reitero, son las 3 de la tarde con 18 minutos. Estamos totalmente en vivo aquí en Noticias a las 2. Estaba viendo usted la sesión, se han ido a una pausa y esto es lo que sabemos hasta ahora. Ya votaron la legitimación, ya votaron la procedencia, pero ahora falta ver si pueden ir al fondo, porque pues con los 4 votos en contra, al que se le suma Pérez Dayán, además de las ministras, pues ya no les alcanzaría, incluso aunque se discutiera, ya no les alcanzaría a la hora del fondo.
Sí, en esto nos quedamos, los 6 u 8 votos. La ministra presidenta Norma Piña dijo que aún está pendiente. Anteriormente ya habían tenido una discusión sobre la necesidad de 6 u 8 votos para declarar la invalidez de una reforma constitucional ante acciones de inconstitucionalidad, como es en este caso. Los partidos políticos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano presentaron una acción de inconstitucionalidad, por eso se creó por eso el ministro Alcántara propuso este proyecto y es el que ahorita están votando. Como mencionaba Manu, ya se votó que si los partidos pueden o no, eso lo declararon válido, que los partidos puedan impugnar reformas constitucionales a través de acciones de inconstitucionalidad. Ahora es lo de la procedencia, si ellos pueden o no. Y también lo de los 6 u 8 votos. Y es que está medio confuso esta situación y es lo que tienen que resolver el Pleno, porque aquí, de acuerdo con la Constitución, el capítulo 4 del Poder Judicial, el artículo 94, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Corte por mayoría de 6 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Pero la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, en el título 3, dice que las resoluciones de la Corte solo podrán declarar invalidez de normas impugnadas si fueran aprobadas por cuando menos 8 votos. Entonces, 8 votos, dice la Constitución. ¿Qué dice? La ley reglamentaria del artículo 105 constitucional. Entonces, pues 8. Tenemos esta como contradicción que el Pleno de la Suprema Corte tenía pendiente de discutir y que se trae a la mesa por esta fuga, digamos, del voto del bloque de los 8 ministros que había, la fuga del ministro Alberto Pérez Dayán hacia el bloque de las ministras Batres, Ortiz y Esquivel. Esto ha ocasionado que se venga esta discusión, que se retome la discusión de los 6 u 8 votos. Entonces, pues a las 4:30 se retomará la sesión. Pero esto es en lo que va en los comentarios que nos preguntaban en qué iba, es en esto. Podemos empezar a hacer un resumen, Manu, si no quieres agregar alguna otra cosa respecto a esto antes, o sea, podemos hacer el resumen de lo que ocurrió al inicio de la sesión. Si quieres, antes de que empieces, Nancy, entonces son, para que queden claros los votos, por legitimación sí fueron 8 contra 3, el bloque mayoritario de la Suprema Corte y las 3 ministras que han votado en contra de todo este caso, que es el análisis o no de la reforma al Poder Judicial, la ministra Alberto Ortiz, la ministra Bates y la ministra Esquivel. Pero ya en la procedencia, hace unos minutitos, usted lo veía en vivo aquí en nuestro canal, la diferencia en la votación fue de un voto. Como dices, Pérez Dayán pasó a decir que no puede proceder el análisis de la constitucionalidad o no de la reforma al Poder Judicial, lo cual pondría a la Corte ahora con un voto de 7 contra 4. ¿Esto qué implica? Que ya no es un bloque mayoritario de 8 votos. Ya no pueden tumbar la reforma al Poder Judicial que requiere 8 votos, como lo acabas de leer en las leyes reglamentarias, y van a discutir este tema que, como dices, ya traían pendiente. Entonces, estamos en eso. Vamos a ver qué decide la Corte. Está muy, muy intenso el caso. Como decíamos, desde la mañana la sesión empezó muy temprano. Pensábamos que iban a finalizar con esto de la procedencia y se iban a ir a la sesión del jueves para seguir analizando. Ellos dicen, vamos a seguir, a pesar de que la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, dijo pues que ya estaban cansados, se cansaron de estar en sesión tantas horas, pobrecitos, pero van a seguir hoy a las 4:30. Y sí, vamos entonces, si quieres, Nancy, con este resumen, empezando primero con la discusión de la legitimación. ¿Qué quiere decir esto? Si los partidos podían o no impugnar esta reforma. Decidieron que sí y dieron sus argumentos. Lánzate si quieres, Nancy, para que vea la gente en dónde estamos a estas alturas de la tarde.
Sí, la sesión comenzó con una petición de la ministra Lenia Batres, que pidió retirar el proyecto que acumulaba varias acciones de inconstitucionalidad del ministro González Alcántara Carrancá, pero esta petición fue rechazada por 9 votos. Luego, durante la discusión sobre la legitimación de que se pueda impugnar la reforma por los partidos políticos, la ministra Batres enlistó todas las veces en las que sus compañeros, ministros y ministras se posicionaron en el pasado en contra. Primero vamos a ver este fragmento de la intervención, la primera intervención de la ministra Lenia Batres esta mañana en el Pleno de la Corte. El proyecto de resolución de 5 acciones de inconstitucionalidad que hoy está a discusión señala que mediante una nueva reflexión se podría interpretar que el texto constitucional contiene normas generales que pueden ser calificadas como leyes electorales federales y de manera injustificada propone cambiar el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de manera reiterada, mediante el cual ha establecido que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes contra reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los precedentes en los que esta Corte determinó desechar las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de reformas o adiciones a la Constitución son la 2-2001 y la 33-2001, promovidas contra la aprobación del Congreso Local de Reforma Constitucional de 2001 en materia de derechos y cultura indígenas. La 168-2007 y su acumulada 169-2007, promovida en contra de la reforma constitucional electoral de 2007, en las cuales a través de los recursos de reclamación correspondientes decretó que la acción de inconstitucionalidad está limitada a normas de carácter general que tengan las características de leyes o tratados, por lo que resulta improcedente cuando se impongan normas que no ostentan tal carácter como las constitucionales. Dicho criterio se sostuvo con base en las jurisprudencias 2299, 2399, 12999, 71-2000, 7-2007 y 9-2007. En las acciones de inconstitucionalidad 15-2016 y 17-2016 promovidas contra la reforma constitucional local de la Ciudad de México el 29 de enero de 2016, el ministro instructor Javier Lainez Potisek determinó y se confirmó en los recursos de reclamación 8-2016 y 9-2016, como ha sido aquí mencionado, que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de normas generales inferiores a la propia Constitución, específicamente de leyes federales o locales en materia electoral, criterio que se sustentó en las jurisprudencias 10-2014, 113-2001, 69-2004 y 5-2009 respectivamente. Asimismo, en el recurso de reclamación 9-2016 derivado de la acción de inconstitucionalidad 17-2016, del cual fue ponente el ministro Aguilar Morales, en su párrafo 69 se precisó que es diáfano que la Constitución Federal, estoy citando textualmente, incluido su proceso de reforma, no pueda ser considerada bajo ninguna intelección razonable como una ley federal o local en materia electoral, por lo que es evidente que la acción de inconstitucionalidad no es un medio que permita someter a la propia Constitución o su proceso de reforma a control de constitucionalidad. Esta Corte, en contradicción con los anteriores criterios y razonamientos, ocasionaría que el proyecto en análisis padezca de falta de lógica y coherencia, como se desprende de la participación del ministro Alberto Pérez Dayán, quien al resolver la acción de inconstitucionalidad 130-2019, discutida en el Pleno, afirmó: "No soy quien para desprender hojas de la Constitución". En la presentación del libro
la defensa y los remedios de los derechos sociales, el ministro confirmó: el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea. Y hoy parece confirmar este mismo criterio. Igualmente, la ministra Margarita Ríos Farjat, cuando compareció ante el Senado de la República, previa designación a su cargo, expresamente manifestó que no creía válida la impugnación de una reforma constitucional fuera del proceso que hubiera seguido su aprobación, dada la existencia de jurisprudencias de la Corte en ese sentido. De lo contrario, dijo, entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. Retomando estas palabras, la Constitución cambió y hoy su contenido normativo es distinto, por lo que no corresponde a este poder arrancar hojas de la Constitución, sino hacer que se cumpla su contenido. El proyecto pretende ahora transmutar nuestra Constitución en un acto de alquimia jurídica para convertirla en una ley ordinaria electoral que pueda ser desvalorada con total impunidad. El ataque es doblemente artero cuando quien intenta pisotearla es precisamente quien se ostenta como su guardián y quien está obligado a respetarla y protestó guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es grave, pues se llega a considerar que por la mera voluntad de un ministro, confirmada en su caso por la mayoría, la Constitución podría dejar de ser la Constitución. Queda evidenciado en este caso que los partidos políticos que promovieron estas acciones de inconstitucionalidad carecen de legitimación, pues no impugnan una ley electoral federal, supuesto que sería indispensable para estimar actualizado el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción segunda, inciso F. La Constitución nunca puede ser considerada una mera ley federal. El proyecto, por otro lado, abandona el campo jurídico para irse a la trinchera evidentemente política, al pretender que esta Suprema Corte suplante al Poder Constituyente en la construcción de las definiciones políticas fundamentales de nuestra República. No nos hace bien, no se honra nuestro ejercicio en el proyecto al pretender revisar, replantear los conceptos políticos fundamentales del Estado mexicano para mal desvirtuar la reforma constitucional. Ahí teníamos el primer comentario que hizo hace casi 4 horas la ministra Lenia Batres. Ha sido una sesión maratónica en la Suprema Corte, ahí en el centro de la Ciudad de México. Son las 3:31 tiempo del centro de la República. La Corte está, como le comentábamos, y se está uniendo en este momento a Noticias a las 2. Está en receso el pleno de la Corte. Hay una polémica porque ya se votó que sí pueden impugnar los partidos las reformas constitucionales. En un primer lugar, pues esta es la reforma que se está impugnando, la reforma al Poder Judicial. En un segundo momento, después de casi 4 horas de discusión, se votó la procedencia, es decir, si se puede discutir en el pleno si es constitucional o no. Y ahí tuvimos, Nancy, la fractura, el rompimiento de la mayoría de 8 votos de los ministros de la Corte. ¿Qué fue lo que pasó? El ministro Alberto Pérez Dayán votó en contra de la procedencia para analizar. Él considera que no se debe analizar, y con eso ya la Corte no tiene los 8 votos que necesita para poder tumbar la reforma al Poder Judicial. Pero ¿qué pasó? La ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, preguntó al Pleno si podían discutir el tema que tenían pendiente sobre si 6 votos alcanzan para tumbar este tipo de reformas, este tipo de decretos, o se necesitan a fuerzas, obligatoriamente, los 8 votos. En eso estamos.
y vamos a seguir pendientes. Nosotros vamos a ir cerrando noticias a las 2, Nancy, pero quédese atento a Sin embargo al aire, porque a las 4:30 de la tarde, es decir, en menos de una hora, van a entrar en vivo los periodistas. Hoy se adelanta porque es un día muy especial, la discusión en la Corte, y además también tenemos la elección en Estados Unidos, que hoy no tuvimos tiempo de mencionarla, pero también se está llevando a cabo. Seguramente mañana tendremos más detalles sobre eso, pero al rato, en menos de una hora, a las 4:30 de la tarde, tiempo del Centro de la República, los periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, para seguir atentos a la sesión del Pleno de la Corte, que ahorita está en receso. Sí, y un par de comentarios sobre esto para como finalizar aquí mi intervención en cuanto a la sesión en vivo, ¿no? Que se llevó a cabo durante toda la mañana y ahorita que está en receso y regresa aproximadamente en una hora. El ministro, al exponer su voto en contra y unirse a este bloque de las 3 ministras, el ministro Alberto Pérez Dayán sí dijo que resolver en el sentido que se propone sería, o sea, resolver toda esta situación en el sentido del proyecto del ministro Alcántara, sería responder a una insensatez refiriéndose a la reforma al Poder Judicial llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente. O sea, esa fue la razón del ministro Alberto Pérez Dayán en cuanto a que no se puede responder algo que se hizo con como un curita, ¿no? Así nada más para cerrar una grieta enorme, un curita ahí con... Entonces, esto fue lo que mencionó el ministro Pérez Dayán te leo otra. No considero que esta Corte tenga facultades para revisar materialmente reformas constitucionales, dijo Pérez Dayán. Pero pues sí, a ver. Sí, a ver, vamos a ver qué pasa ahora con tras estas declaraciones, bueno, tras la postura del ministro Pérez Dayán, es que ahora se retoma en el Pleno la discusión sobre los 6 u 8 votos que tanto en la ley reglamentaria del artículo 105 dice que son 8 votos, pero el capítulo cuarto del Poder Judicial, artículo 94, dice que son 6 votos. Entonces, esa es una discusión que todavía tenía pendiente el Pleno y vamos a ver qué es lo que deciden. La ministra Lenia Batres ahí al final de la sesión decía como, wow, van a tirar una reforma, este proyecto de reforma constitucional con 6 votos. Entonces, sí, ahí están las críticas desde la ministra Lenia Batres y las otras 2 ministras, Ortiz Alf y Yasmín Esquivel. Pero bueno, eso es en lo que vamos. Recuerde, 4:30 en menos de una hora. Están aquí con ustedes los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, igual acá en Sin embargo al aire, para que ellos sigan con los detalles respecto a lo que suceda en el Pleno de la Corte y la discusión, al parecer, de fondo de este proyecto. A ver qué pasa. Mañana también noticias a las 2 de la tarde, así es que muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias a ti, Manu. Vámonos, nos vamos a pasarles una cápsula porque en este día también, en este 5 de noviembre, aparte de la sesión en la Corte, las elecciones en Estados Unidos, acá en la Ciudad de México se cumplen 7 años de la desaparición de Guadalupe Pamela Gallardo Volante en la zona de la Jusco, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, como acto de protesta para exigir su búsqueda y localización, así como para recordar que la Fiscalía de la Ciudad de México no le ha dado respuesta a su familia. Instalaron una exposición fotográfica a las afueras de la dependencia, acá allá cerca de Metro Valderas. Entonces, pues vamos a ver esta cápsula también ya para cerrar el programa, para recordar este día tan importante. Claro, están sucediendo varias cosas, pero sin dudar alguna todo se tiene que retomar. Todo es importante en cuestiones individuales también. Y aquí no se pierda toda la información del Pleno de la Corte en menos de una hora, y mañana también acá 2 en punto. 2 en punto. Nos vemos. Muchísimas gracias. Buen provecho. Siga atento. Buena tarde. Se cumplen 7 años de la desaparición de Guadalupe Pamela Gallardo Volante en la zona de la Jusco, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Este 5 de noviembre sus padres y sus hermanos regresaron al búnker acá de la Fiscalía General de Justicia de la capital para exigir que se hagan las diligencias necesarias y encontrarla. En una conferencia de prensa acusaron que las omisiones y la negligencia de la Fiscalía es lo que mantiene a Pamela desaparecida. Vamos a escuchar los comentarios de su familia y recordar que a 7 años aún no se sabe nada de Pamela. Queremos volver a denunciar
que las autoridades de la Ciudad de México, tanto de la Fiscalía General, de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, como la Comisión de Búsqueda, han sido omisas y negligentes para hacer acciones efectivas que den con la localización de Pamela. Llevamos 7 años enfrentando a las autoridades, y la palabra es enfrentando a las autoridades, porque no solo hay omisiones por errores, hay negligencias dolosas que impiden que avance la investigación. No sabemos, a 7 años de ocurrida la desaparición, no sabemos qué pasó con Pamela, no sabemos dónde está, y quizá lo más preocupante es que podemos saber quiénes pudieron participar, quiénes están involucrados en la desaparición, y la Fiscalía parece que los está protegiendo. Hemos hecho la denuncia en otros momentos para señalar a grupos específicos, a grupos que están o que presuntamente están relacionados con la desaparición de Pamela, y la Fiscalía simplemente se niega a investigarlos. Esto ha derivado en que la familia tenga que tener protección justo por las amenazas que han recibido por exigir justicia. Mi petición es más que nada para Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de este país. Yo creo que ella se la debe a Pame. Ella lo sabe, porque ella ha caminado desde el primer día que desapareció Pame. ¿Y dónde fue? En su alcaldía, cuando era estaba ella alcaldesa de Tlalpan. Entonces, más que nada hoy se lo pido a ella, como mujer, como madre, se la debe a Pamela. Yo sé que tiene muchas ocupaciones como presidenta, pero yo creo que es un compromiso que tiene ella con Pame. Y no más con Pame, sino con todas las familias que tenemos hijos desaparecidos. Ella, cuando estuvo como jefa de gobierno, tuvo mesas con nosotros y puso a trabajar a su gente, a esta fiscalía. Y aquí está la señora Claudia Sheinbaum. Aquí está el resultado. No tenemos a Pame. ¿Qué significa? Que su gente no trabaja. Aquí están los resultados. Ha sido 7 años de seguir buscando a Pame, pero también de que nos ha enseñado una gran y fuerte lección para nosotros como familia su desaparición, porque no sabíamos qué teníamos, cómo lo hacíamos, y al fin de estos 7 años pues, hemos caminado millones de familias con nosotros en varios activismos, pero lo más duro es saber que una Fiscalía General, una Fiscalía de Desaparecidos y una Comisión de Búsqueda pues no están a la altura de la desaparición. Bueno, pues a hoy les puedo decir que vamos a seguir trabajando para que esto, y encuentren a mi hija Pamela, y encuentren a todos y a todas. Hoy nos dimos a la tarea justo estas representaciones artísticas que nos hizo el favor la artista Adriana Ipiña, que aquí está con nosotros, los fotógrafos y el capturador, la mayoría, y todos los que nos compartieron estas fotos, son fotos de ellos, son fotos que nos han acompañado en estos actos de búsqueda, en estos actos de resiliencia, en estos actos de protesta, con el fin, evidentemente, de señalar y apuntalar justamente a la Fiscalía, que sigue sin hacer su trabajo. Más allá de la ineficacia, más allá de la incompetencia, más allá de la ineptitud, nosotros no buscamos criticar algo que ya es evidente. Lo que buscamos es que den resultados de lo que les corresponde, porque es su trabajo. Parece que nosotros, como víctimas de la situación de desaparición en el sentido de PAM, parece que nos hacen un favor, cuando en realidad ellos tendrían que actuar y resolver de manera inmediata, porque aparte tienen las posibilidades y tienen la capacidad. Es muy sencillo y es muy cómodo para ellos decir que son ineptos y que son incapaces y que son ineficaces, cuando en realidad, cuando quieren, logran dar los resultados adecuados. Llevamos 7 años buscando a Pamela y de seguirla encontrando. Para recordar que sigue faltando Pamela y que la Fiscalía no les ha dado respuesta, su familia colocó a las afueras del búnker de esta dependencia una exposición fotográfica que representa su andar a lo largo de 7 años de exigencia de justicia.
desde las primeras marchas hasta las búsquedas en el Ajusco del último año. Tu madre está en la lucha, hija, escucha, tu madre está en la lucha, porque viva se lo lleva.